Bueno, para continuar con los temas de los métodos ELISA, este es un lector de ELISA que es simplemente un espectrofotómetro que permite realizar la lectura de todas las microceldas que se encuentran acá. Estos son los kits como vienen, como por ejemplo para detectar vitamina B1, que como les dije, ahí se necesita para hacerlo antigénico, incluirla en una, o sea, modificar una proteína covalentemente con esta proteína para obtener los anticuerpos determinados. Ven cómo vienen los reactivos ya todos preparados, están, como dijimos antes, las soluciones de lavado, los buffers, las soluciones de bloqueo, los anticuerpos. Está todo preparado en estos kits. Es una prueba que es larga, pero digamos, el requerimiento del espectrofotómetro lector no es tan largo, o sea, no es tan caro. Es un poco una técnica quizás un poco laboriosa, pero no es imposible realizarlo en un laboratorio común. Acá está otro test para salmonela, por ejemplo, o sea, se pueden determinar este, también para microbiología son muy útiles y para detectar cualquier contaminante en alimentos hay muy variada cantidad de tests. Bueno, otras acá está, por ejemplo, cómo se han hecho miniaturizados algunos kits. En vez de kits vienen que no necesitan lectores, simplemente nos guiamos por el color de las bandas. Igual que los test de embarazo, son ensayos hechos lisa, hechos en forma de tira reactiva, que permiten determinar los principales alérgenos en alimentos, que son generalmente, vieron, proteínas de huevo, de leche, de almendra, de muchos frutos secos, sobre todo maní, y también de mariscos, sésamo y nuez. O sea, son sustancias a las cuales mucha gente es alérgica y bueno, lleva este pequeño test, esta pequeña varilla y con una prueba fácil puede determinar la presencia de estas sustancias alergénicas en los alimentos. Bueno, otra aplicación de métodos que pueden servir de screening son la determinación de métodos de organismos genéticamente modificados. En este caso, los métodos de screening detectan la presencia o ausencia de algún tipo específico de organismo genéticamente modificado. Entonces, el material transgénico está compuesto por el gen modificado que a su vez tiene un promotor y un terminador, es decir, tiene sigue esta secuencia. Entonces, este es el gen original y a este gen original, ADN original, se le agrega esta secuencia, se le inserta la modificación. Entonces, uno, ¿qué es lo que puede hacer para detectar esta modificación? Puede detectar la proteína para la cual codifica ese gen. Bueno, ya vimos que para detectar proteínas uno puede emplear métodos ELISA. O bien puede determinar directamente, más específicamente, los segmentos del ADN modificado, para lo cual se utiliza una reacción que se llama PCR, que la habrán escuchado nombrar estos últimos tiempos porque es muy útil para la determinación de características genéticas de virus, por ejemplo, es la reacción de la polimerasa en cadena. Entonces, tengo estas dos alternativas. Los test ELISA se pueden desarrollar en forma sencilla, como vimos antes, a través de las tiras de flujo lateral o tiras reactivas. Entonces, para un determinado evento, por ejemplo el maíz BT
o la soja Roundup Ready, necesito la proteína que se ha modificado y genero un método ELISA para hacerlo, pero en forma de tira reactiva, tal cual como uno prepara los métodos de test de embarazo. Entonces, ¿eso en qué consiste? En que uno coloca la tira en un Eppendorf. El resultado negativo es una línea que solo responde al testigo, o sea, la línea de control, que lo único que hace es verificar que el reactivo está funcionando bien. En cambio, cuando está presente, por ejemplo, la proteína del maíz BT o de la soja Roundup, entonces se genera otra línea más, el resultado son dos líneas, en donde se une específicamente esa proteína a un anticuerpo específico. Entonces, estos son rápidos, específicos, son portátiles, entonces son buenos, como dijimos antes, como screening para ensayos iniciales. O sea, no dan una, ni son cuantitativos, ni dan tampoco especificidad. Entonces acá está un poquito más detallado. Por ejemplo, tengo inicialmente un anticuerpo que está libre, o sea, no está fijo al soporte, sino que está libre, puede correr en la tira. Le agrego la proteína, o sea, la muestra que tiene la proteína, se va a unir esa proteína al anticuerpo, que está libre, va a reaccionar con un primer anticuerpo que detecta a esa proteína, entonces ahí va a dar la respuesta positiva de la primera franja, y luego sigue circulando y el anticuerpo de que quedó libre va a reaccionar con un segundo anticuerpo que no es específico y que reacciona con este primer anticuerpo. O sea, este es el que indica el control, este está fijo y no está marcado. O sea, esto es lo que me va a dar cómo está eh, la reacción, cómo están los reactivos, si está funcionando bien el test. Entonces, acá está un poquito más detallado. Tengo la muestra en donde donde coloco la muestra, se encuentra el anticuerpo suelto, entonces esto va a fluir hacia ese lado. Acá se encuentra la proteína de la muestra con el anticuerpo que detecta esa proteína y se queda fijada la proteína ahí. Mientras tanto, el primer anticuerpo que está móvil sigue y se encuentra con el segundo anticuerpo que detecta a ese anticuerpo en la segunda banda, y ese desarrolla la respuesta coloreada. Bueno, entonces, si la proteína transgénica, la cual reconoce el anticuerpo de captura, se encuentra presente, se genera una banda coloreada única. Y si no está presente, digamos, se generan dos bandas. Y si no está presente, se genera una sola banda. Bueno, entonces otra forma más específica de hacer el reconocimiento de la presencia de organismos genéticamente modificados son los que detectan directamente el material genético en el ADN que, que está presente en ese organismo genéticamente modificado. Entonces, como es muy difícil detectar moléculas individuales de ADN, se amplifican usando la técnica PCR. Esta técnica consiste en hacer réplicas de la porción del ADN de interés. O sea, si yo estoy reconociendo soja Roundup, yo sé cuánto es lo que voy a qué es lo que voy a determinar. Entonces, ¿qué porción del material genético es la que va a estar modificada? Por lo tanto, puedo
detectar esa porción, amplificar, es decir, replicar muchas veces si está presente esa porción. Entonces, eh, justamente eso se llama amplificar secuencias específicas. Eso se hace en pocas horas con estos equipos y puede dar respuestas cuantitativas también. Esto se aplica rutinariamente en el caso de alimentos no procesados, por ejemplo granos, se aplica mucho en granos, y también para detectar organismos genéticamente modificados en productos procesados. Entonces estos son los equipos, hay que trabajar en una forma muy higiénica porque justamente no puedo transmitirle material genético o sea, no puedo introducir interferencias. Entonces, tiene gran sensibilidad, bajo condiciones experimentales óptimas, permite una amplificación de más de 1 billón de copias. ¿Qué pasa? Si yo tuviera que reconocer una molécula de ADN, sería bueno, sería imposible, y eso es posible únicamente cuando hago réplicas. Cuando replico, muchas veces esa secuencia. Entonces necesito primers, o sea, cebadores, ADN polimerasa termoestable, buffers, compuestos marcados con sondas fluorescentes, o sea, de alguna forma yo lo tengo que detectar, entonces utilizo sondas fluorescentes, quiere decir, nucleótidos marcados o sondas que se intercalan en el ADN para reconocer esa secuencia. Entonces, este es el ADN que yo había insertado y justamente el promotor y el terminador. Entonces, lo que se hace es primero, este es el ADN original, hay un paso inicial de desnaturalización que se realiza a 94 horas, en donde a 94 grados Celsius, donde separo las dos cadenas de ADN y luego tengo que tener estos que son los primers, que son las secuencias complementarias del gen que uno quiere reproducir, permite el reconocimiento del cebador con su secuencia complementaria. Esta etapa se realiza entre 40 a 72 grados Celsius. Y en nivel 3 yo le agrego, tengo que agregarle las bases correspondientes para que la polimerasa genere a partir de esas bases las secuencias de acuerdo con los primers que uno les da, y entonces ahí es esta etapa donde actúa la polimerasa en cadena, que es una reacción a 72 grados, y fíjense que los tiempos de cada etapa son cortitos, o sea que en poco tiempo y en esos equipos automáticos uno puede tener una gran cantidad de réplicas de la porción del ADN que quiero determinar.